En la boda de mi hija. Su prometido retiró la silla justo cuando yo me iba a sentar y caí al suelo, entre las risas de los invitados. Tu lugar está en el suelo, dijo burlonamente, humillándome delante de todos. Pero de pronto, el padre del novio se levantó, me miró con sorpresa y murmuró: «Señor, ¿es usted?». Ese momento lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás viendo este vídeo. El chirrido de unos frenos cortó la calma de la tarde invernal mientras unas llantas derrapaban sobre el asfalto. Una puerta de coche se cerró con tanta fuerza que las ventanas del garaje vibraron. Dejé caer la llave inglesa. El aceite salpicó el suelo de concreto justo cuando Vivien irrumpió por la puerta lateral. «Papá, no lo vas a creer». Se detuvo a mitad de la frase, rebotando sobre sus pies, igual que cuando tenía 7 años y guardaba un secreto que le quemaba el pecho. Me limpié las manos con un trapo manchado de grasa, entornando los ojos ante la luz blanca y dura del fluorescente. Frente a mí, la Harley clásica que llevaba meses restaurando descansaba a medio armar, con piezas de motor esparcidas por la mesa como si fueran confeti metálico. El aire helado de enero se colaba por las rendijas de la puerta, mezclando su frescura con el olor penetrante del aceite de motor. «¿Qué te tiene tan emocionada, princesa?». Enderecé la espalda, sintiendo el dolor familiar de tantas horas inclinado sobre el motor. Los ojos de Vivien brillaban más que el anillo de compromiso que atrapaba la luz del garaje. El diamante era mucho más grande de lo que yo podría haber costeado con mi sueldo de mecánico. Ella me extendió el teléfono, vibrando de emoción. Jasper me propuso matrimonio. «Mira, papá, mira este vídeo». Tomé el celular con cuidado, mis dedos ásperos dejando manchas sobre la pantalla. El vídeo mostraba un restaurante al que jamás hubiera podido invitarla. Lámparas de cristal, manteles blancos, camareros impecables con uniformes planchados. Jasper se arrodillaba junto a la mesa con un traje a la medida, un Rolex brillando en su muñeca mientras abría la caja con el anillo. «Nos casamos en abril», dijo Vivien, atropellando las palabras. «Papá, vas a estar tan feliz por mí. Es todo lo que siempre soñé». Volví a reproducir el vídeo, notando cómo Jasper apenas miraba a la joven mesera que llenaba sus copas de agua. Su gesto fue brusco, casi molesto por la interrupción. Al fondo se escuchaba su voz, con un tono condescendiente, aunque no alcancé a entender las palabras exactas. «Por supuesto que estoy feliz por ti, princesa», respondí, forzando una sonrisa mientras le devolvía el teléfono. «¿Y cuándo conoceré a sus padres?». La risa nerviosa de mi hija rebotó en las paredes del garaje. «Están de viaje por Europa, regresan justo antes de la boda. Jasper dice que no necesitamos esperar para planear todo». El murmullo del tráfico se colaba desde la calle de Brooklyn al otro lado de la puerta metálica. Unos vecinos se despedían en la distancia, sus voces viajando con el aire helado. Tomé otra llave inglesa, necesitando ocupar mis manos. «Es un plazo bastante corto», dije, procurando que mi voz sonara neutral. «Abril está a la vuelta de la esquina». «Lo sé», giró sobre sí misma, brazos abiertos como si abrazara el mundo entero. «Jasper dice que cuando lo sabes, lo sabes. No cree en compromisos largos». El zumbido del fluorescente proyectaba sombras duras sobre las herramientas desperdigadas en el banco. Miré una vez más el vídeo en el teléfono que aún sostenía Vivien. Algo en la expresión de Jasper, cuando creía que nadie lo observaba, me hizo sentir un nudo en el pecho. «Enséñame ese anillo otra vez», le pedí, acercándome. Ella extendió la mano. El diamante era impecable, costoso, el tipo de joya que busca impresionar más que expresar amor. El diseño moderno tenía algo frío, distante, sin la calidez de la sencilla alianza que yo mismo le había entregado a su madre 28 años atrás. «Es hermoso, Vivien. Realmente hermoso, ¿no?». «Sí, papá. Tiene un gusto increíble».
Retiró la mano para admirar cómo la piedra atrapaba la luz. Quiere invitarte a cenar mañana para que se conozcan bien. Asentí, pensando ya en el viejo traje que colgaba en mi armario y preguntándome si estaría a la altura del lugar que Jasper tendría en mente. De pronto, la mancha de aceite en mi camisa parecía más oscura bajo aquellas luces. Me encantaría, respondí, aunque un mal presentimiento me recorrió la espalda como dedos helados. Sí, solo los tres. Sus padres no estarán hasta poco antes de la boda. Es perfecto, así tendrá toda su atención. Me besó en la mejilla, dejando tras de sí el aroma de su perfume mezclado con el aire de invierno que todavía impregnaba su abrigo. Antes de salir por la puerta que conectaba con la casa, se giró. Papá, te vas a enamorar de él cuando lo conozcas bien. Te lo prometo. La puerta se cerró tras ella, dejándome solo con la moto a medio armar y el eco de sus palabras. Tomé de nuevo la llave inglesa, aunque mis manos ya temblaban. En mi mente seguía repitiéndose el vídeo, el gesto despectivo de Jasper, la prisa por la boda, la ausencia de los padres. Cerré el garaje y entré en la casa. Pero el frío en mi pecho no tenía nada que ver con la noche de enero. 2 horas después, estaba sentado en el escritorio de mi pequeña oficina, frente a una computadora que tardó una eternidad en encender. La foto de María me sonreía desde su marco junto al monitor, su vestido de novia blanco como la nieve recién caída, los ojos brillantes con la misma alegría que había visto en Vivien esa noche. Acaricié la cadena dorada que colgaba de mi cuello, donde mi anillo de boda permanecía oculto bajo la camisa. El metal, tibio por el calor de mi piel, era un recordatorio constante de promesas hechas y cumplidas. Necesito saber quién es realmente este muchacho, María, susurré hacia la foto. Ayúdame a proteger a nuestra niña. El viejo ordenador cargó Facebook con lentitud. Encontrar el perfil de Jasper no fue difícil. Jasper Hall, analista financiero en Morrison & Associates. Su foto de perfil lo mostraba apoyado en un Ferrari rojo, con gafas de sol que reflejaban el destello de la cámara y una sonrisa afilada como un cuchillo. Deslicé por sus publicaciones, cada una apretando un poco más mi estómago. Finalmente encontré a alguien que sabe apreciar las cosas buenas de la vida. Subiendo de nivel. Publicado 3 días atrás con la foto de una cuenta de restaurante desorbitada. La vieja generación no entiende lo que es el éxito moderno. Siguen anclados en el pasado mientras nosotros construimos el futuro. Un post de la semana pasada, repleto de me gusta de amigos con la misma actitud. En los comentarios de la publicación de un conocido celebrando un ascenso en una constructora, Jasper escribió: «Felicidades, supongo. Algunos se conforman con vidas ordinarias. Yo no. La ambición es lo que importa». Sentí como mis puños se cerraban mientras avanzaba por más y más publicaciones. Foto tras foto de autos de lujo, relojes caros, restaurantes exclusivos. Pero no era el dinero lo que me incomodaba, sino la actitud que respiraba cada palabra, cada gesto, el desprecio hacia la gente que trabaja con las manos, que sirve a otros, que construye algo real. Un post de diciembre me hizo detenerme. Mejorando mi estilo de vida con cada decisión inteligente. A veces hay que dejar atrás tu pasado para entrar en tu futuro. Los comentarios rebosaban de elogios de amigos que compartían su misma visión. Alguien le preguntó por su nueva novia. Jasper respondió: «Es perfecta. Dulce, confiada, y su padre es justamente el tipo de hombre simple que no causará problemas». Hombre simple. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me recosté en la silla, los resortes viejos crujiendo bajo mi peso. De pronto, la oficina me pareció más pequeña. Las paredes cubiertas de fotos familiares parecían cerrarse sobre mí, la graduación de Vivien, su primer apartamento, cumpleaños en los que soplaba las velas mientras yo la aplaudía detrás de la cámara. En cada foto, allí estaba yo.
Solo nosotros dos. Sin familia extendida, sin más red que la que podía ofrecer con mis propias manos. Las condecoraciones militares colgaban en un marco sencillo junto a la estantería, pero rara vez las miraba ya. Esa parte de mi vida me parecía lejana, como si le hubiera pertenecido a otro hombre. Lo que realmente importaba era la promesa que le hice a María el día en que nació Vivian. Protegería a nuestra hija de cualquiera que pudiera hacerle daño. Seguí navegando entre las fotos de Jasper. Lo mostraban en eventos de caridad, aunque siempre posicionado para destacar su traje caro más que la causa. Otras imágenes de reuniones de trabajo en las que se mantenía ligeramente apartado de sus compañeros, con un lenguaje corporal que dejaba claro que se creía por encima de ellos. En una foto de un retiro corporativo había escrito: haciendo contactos con la gente adecuada. No importa lo que sepas, sino a quién conozcas y cómo los uses. Úsalos. La frase me heló la piel. La casa estaba en silencio, acomodándose a la noche con sus crujidos y suspiros habituales. A través de las delgadas paredes podía escuchar a la señora Rodríguez viendo su telenovela, la música dramática filtrándose en el aire invernal. Los sonidos normales de un vecindario normal, donde la gente se cuidaba mutuamente y trabajaba con empleos honestos. Pensé en el rostro de Vivian aquella noche, lo radiante que se veía, lo completamente confiada que estaba en ese hombre. Había heredado de su madre esa capacidad de ver lo mejor en las personas, de creer que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Era una de las cosas que más amaba de ella, y ahora era lo que más me aterraba. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscura, cabello canoso, rostro endurecido por los años, manos marcadas por décadas de trabajo honesto. Todo lo que Jasper parecía despreciar de mi generación. Pero esas mismas manos habían sostenido a mi hija cuando lloraba, la habían enseñado a montar en bicicleta, habían trabajado turnos extra para pagar su universidad. Cerré la computadora portátil y permanecí en la oscuridad un buen rato. Mañana por la noche conocería a Jasper cara a cara. Lo miraría a los ojos y vería si el hombre coincidía con la arrogancia que destilaban esas publicaciones. Le daría una oportunidad de probarme que mis sospechas estaban equivocadas. Pero si resultaba ser lo que todo indicaba, si veía a mi hija como una adquisición más, un escalón más en su escalera social, entonces tendría que encontrar la forma de protegerla sin destruir su fe en el amor. La fotografía de María parecía asentir bajo la tenue luz que entraba desde la farola de la calle. Toqué una vez más el anillo de bodas escondido bajo mi camisa, buscando fuerza en ese metal que había sido testigo de décadas de devoción. Mañana empezaría a descubrir qué clase de hombre quería casarse con mi hija. Me desperté a la mañana siguiente con las publicaciones de Jasper todavía ardiendo en mi mente. El sueño había llegado en fragmentos, interrumpido por imágenes de María advirtiéndome contra hombres que veían el amor como una transacción comercial. El sol invernal luchaba por atravesar las cortinas de mi dormitorio, derramando una luz débil sobre la habitación en la que había criado a Vivian solo durante 26 años. El teléfono sonó mientras untaba mantequilla de maní sobre una tostada. Mi rutina de desayuno, inalterable desde hacía décadas. La voz de Vivian estalló alegre por el altavoz, todavía envuelta en la euforia del compromiso. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» Yo no pude pegar ojo. Me quedé toda la noche mirando el anillo. «Buenos días, princesa. Me alegra que estés feliz», respondí, dejando el cuchillo a un lado y esforzándome en mantener la voz estable. «Sobre esta noche». Jasper hizo reservaciones en The Golden Fork a las 7:30. ¿Lo conoces? Está en Manhattan, cerca de Central Park. Dice que es una joya escondida de la ciudad. El nombre me sonaba de reseñas en el periódico que nunca había tenido motivos para leer. El tipo de lugar donde un aperitivo costaba más que lo que yo gastaba en comida para toda la semana. Suena elegante, dije, preguntándome ya si mi único buen traje estaría a la altura. Lo es.
Jasper tiene un gusto refinado. Ah, y papá, sus padres siguen en Europa. No volverán hasta justo antes de la boda. Pero eso es perfecto, porque así esta noche será todo sobre ustedes dos conociéndose bien. 2 meses en Europa. Una comodidad tan casual que solo hablaba de muchísimo dinero. Pensé en mis propias vacaciones, ahorradas durante años y gastadas en fines de semana largos para reparar la casa o visitar sitios históricos con Vivian. ¿Cuándo se fueron? Pregunté. Justo después de Navidad. Están en una especie de tour de arte extendido. Florencia, París, Viena. Jasper dice que suelen viajar durante meses. ¿No es romántico? ¿Romántico o conveniente? Pensé, aunque me guardé el comentario. Bueno, estoy deseando conocer bien a tu joven, dije. 7:30, entonces. Sí. Y papá, vístete elegante, ¿sí? Jasper valora mucho las buenas primeras impresiones. Después de colgar, me quedé de pie en mi pequeña cocina, observando el hogar que había mantenido con tanto esfuerzo. El refrigerador estaba cubierto con dibujos de Vivian de la primaria, fotos de su graduación universitaria, recuerdos de una vida construida con amor más que con dinero. La luz de la mañana revelaba cada borde gastado, cada rincón donde había elegido la función sobre la forma, porque el presupuesto así lo dictaba. Pasé la tarde preparándome como si fuera a una inspección. Mi único buen traje, azul marino, comprado para la graduación universitaria de Vivian, colgaba en la puerta del armario mientras yo dudaba si estaría a la altura del Golden Fork. La tela era de calidad, pero tenía 5 años y mostraba la costura cuidadosa que yo mismo había hecho en un pequeño desgarro junto al bolsillo. En el espejo del baño estudié mi reflejo con brutal honestidad. 58 años, más canas que castaño, rostro marcado por décadas de trabajo al aire libre y por el estrés de la paternidad en solitario. Mis manos llevaban cicatrices de años de mecánica, callos que hablaban de esfuerzo real, no de hojas de cálculo y análisis de mercado. Me afeité con cuidado usando la afeitadora eléctrica que Vivian me había regalado la Navidad pasada. Ella había dicho que me daría un aspecto más profesional, y yo la acepté con una sonrisa, sabiendo que se preocupaba por mí en formas que a veces invertían nuestros roles tradicionales. El traje aún me quedaba bien, aunque resultaba extraño después de meses de ropa de trabajo y prendas informales. Me mantenía en buena forma pese a mi edad, pero la ropa formal subrayaba lo poco que me tocaba vestirme así en estos días. Mi vida social giraba en torno a barbacoas del vecindario y cenas de cumpleaños de Vivian, donde la comodidad pesaba más que la apariencia. Mientras ajustaba la corbata, pensé en las preguntas que quería hacerle sin parecer invasivo. ¿Cuánto tiempo llevaba seguro de que quería casarse con Vivian? ¿Cuáles eran sus planes a largo plazo? ¿Comprendía realmente qué clase de mujer era mi hija? Alguien que valoraba la lealtad y la bondad más que el éxito material. Pero bajo esas preguntas educadas latían otras más oscuras. ¿Por qué tanta prisa en casarse? ¿Por qué sus padres estaban tan oportunamente ausentes? Y lo más importante, ¿amaba a mi hija por quien era o por lo que representaba para él? Me descubrí pensando estratégicamente, como en mis años de servicio militar, analizar el terreno, identificar amenazas potenciales, planear varias rutas hacia el objetivo. Y mi objetivo aquella noche era claro, entender qué clase de hombre quería casarse con mi hija. En el tocador, una foto mostraba a Vivian a los 10 años, sonriente, con un diente ausente mientras sostenía orgullosa el pez que había pescado en un campamento. Ella misma había insistido en colocar el anzuelo, negándose a que yo lo hiciera por ella. «Puedo hacerlo sola, papá», había dicho con esa determinación tan suya. Ese espíritu independiente la había ayudado en la universidad y en su carrera de diseño de interiores, pero también la volvía vulnerable ante personas capaces de confundir su bondad con ingenuidad, su confianza con debilidad. Tomé mis llaves y la billetera, revisando la dirección que Vivian me había mandado por mensaje.
El viaje en metro hacia Manhattan me daría tiempo para serenarme y prepararme para cualquiera de las dos versiones de Jasper Hall que podría encontrar, el hombre arrogante de las redes sociales o alguien distinto en persona, alguien realmente digno del amor de mi hija. Afuera, el aire de enero me golpeó el rostro al cerrar con llave la puerta principal. La señora Rodríguez me saludó desde su ventana, y yo le devolví el saludo a la señora Rodríguez, agradecido por vecinos que siempre habían estado pendientes de Vivian y de mí durante todos esos años, el tipo de lazos comunitarios que el dinero nunca puede comprar. Mientras caminaba hacia la estación del metro, me di cuenta de que me estaba acercando a esa cena de la misma forma en que solía enfrentar situaciones potencialmente peligrosas en el extranjero, alerta, preparado, pero con la esperanza de obtener el mejor resultado posible. Esa noche descubriría si mi hija había elegido a un compañero o a un depredador. El taxi se alejó de la acera de la Quinta Avenida, dejándome frente a la imponente fachada del Golden Fork. A través de los ventanales de piso a techo brillaban lámparas de cristal, y un portero con guantes blancos me indicó la entrada con una elegancia ensayada. Me ajusté la corbata una última vez, sintiendo el peso de cada dólar que costaría aquel lugar. Por dentro, los suelos de mármol reflejaban la luz ámbar de los candelabros. Los comensales hablaban en voz baja, vestidos con ropas cuyo valor superaba el pago mensual de mi hipoteca. La anfitriona, una joven de postura perfecta y sonrisa vacía, me recorrió de arriba abajo con una mirada que intentaba disimular la evaluación silenciosa. La mesa de raya, dije, manteniendo la voz firme. Ella me condujo entre mesas donde hombres lucían relojes que brillaban como pequeños soles y mujeres cargadas de joyas que centelleaban con cada gesto. Vi a Vivian de inmediato. Su rostro se iluminó al verme y me saludó con entusiasmo desde un reservado en la esquina. A su lado, Jasper revisaba el teléfono con la indiferencia de quien está acostumbrado a hacer esperar a los demás. «Papá». Vivian se levantó al verme, pero Jasper permaneció sentado hasta el último instante, levantándose despacio, como si el esfuerzo lo incomodara. «Señor Reyes», dijo, ofreciéndome un apretón de manos débil, carente de interés, lo justo para no caer en la descortesía. «Vivian me ha contado tanto sobre usted». El modo en que lo dijo sonaba a que le había contado demasiado para su gusto. «Igualmente», respondí, tomando asiento frente a ellos. «Felicidades por el compromiso». La sonrisa de Jasper mostró dientes, pero nada de calidez. «Gracias. Estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos». Con un gesto imperioso llamó al camarero. «El vino esta noche será un Bordeaux del 2009, servicio completo de botella». No hubo consulta, ni una pregunta sobre nuestras preferencias. El camarero asintió con deferencia y se retiró. Entonces, señor Reyes, Jasper se reclinó en la silla, juntando las manos como un entrevistador. «Vivian me dice que usted trabaja con las manos. Debe ser gratificante». La pausa antes de la palabra gratificante cargaba más de lo que decía. «Soy mecánico», contesté, sin adornos. «Arreglo lo que está roto». ¡Qué refrescante honestidad! Su risa tenía bordes afilados. «Yo estoy en el mundo financiero, gestión de carteras, inversiones de alto riesgo, un mundo completamente diferente, supongo». Vivian, incómoda, intervino. «Papá reconstruyó su moto desde cero. Una Harley clásica de los 70, quedó preciosa. Motocicletas». Jasper consultó su Rolex con ostentación. «Un pasatiempo peligroso para alguien de su edad, ¿no cree? Aunque supongo que cada generación tiene sus propias ideas sobre lo que es un riesgo apropiado». El vino llegó, y Jasper realizó un ritual exagerado de catá mientras el sumiller esperaba pacientemente. Asintió con gesto de magnanimidad y luego indicó que llenaran nuestras copas sin siquiera preguntar si queríamos beber. «Vivian me ha contado sobre su pintoresco vecindario en Brooklyn», continuó, girando el vino en su copa. «Muy auténtico,
muy de clase trabajadora. Imagino que el sentido de comunidad compensa ciertas limitaciones. ¿Limitaciones? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Su sonrisa se ensanchó. Oh, nada en particular. Solo que, una vez que experimentas ciertos estándares de vida, resulta difícil volver a apreciar los placeres simples. Pero es generacional, creo yo. Su generación valora otras cosas. ¿Cómo cuáles? Pregunté. Valores tradicionales, supongo. Trabajar duro solo por el hecho de trabajar, en lugar de trabajar con inteligencia. Lealtad a conceptos pasados de moda en vez de adaptarse a las realidades modernas. Hizo un gesto amplio hacia el restaurante. Lugares como este, por ejemplo. Su generación podría verlo como un despilfarro, mientras que nosotros lo vemos como una inversión en experiencias que importan. Vivian se removió incómoda en su asiento. Jasper, papá también aprecia las cosas bonitas. Claro que sí, la interrumpió suavemente. No quise insinuar lo contrario. Solo son perspectivas distintas sobre el valor y el éxito. Se giró hacia mí de nuevo. Dígame, señor Reyes, ¿cuál considera su mayor logro? La pregunta era una trampa perfecta. Si respondía con orgullo, lo despreciaría. Si con humildad, lo tomaría como prueba de falta de ambición. Criar a Vivian, dije. Admirable, asintió, aunque en sus ojos había cálculo. La paternidad en solitario debe de haber sido difícil. Recursos limitados, me imagino. No es de extrañar que Vivian aprecie ahora tener a alguien que pueda proveerle adecuadamente para su futuro. Las palabras me golpearon como puñetazos bien dirigidos. El rostro de Vivian se sonrojó. Jasper, por favor. ¿Qué? Solo estoy reconociendo los sacrificios de tu padre. Y ahora que yo estoy en la ecuación, esos días de lucha se acabaron. Vivian merece lo mejor de la vida. ¿No lo cree también, señor Reyes? Apreté la servilleta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. A nuestro alrededor, el tintinear de copas contra porcelana componía una banda sonora de riqueza y privilegio que de pronto se volvió sofocante. El camarero se acercó con los menús, pero Jasper lo despachó con un gesto. En realidad, creo que ya podemos pedir la cuenta. El mesero regresó con una carpeta de cuero, colocándola junto al codo de Jasper con discreción profesional. Bajo las luces, vi cómo él fingía sorpresa al examinar la cifra antes de deslizar lentamente la cuenta hacia mí. Bueno, dijo con fingida cortesía. Creo que la tradición dicta que el padre de la novia se encarga de la cena. El número en la cuenta me hizo caer el estómago. $347, más de lo que gastaba en un mes de supermercado. Jasper, eso no es necesario, empezó Vivian, con voz tensa. Tonterías, cariño. Él desestimó sus palabras con la mano, sin siquiera mirarla. Sus ojos estaban fijos en mí, como un depredador observando a su presa. Tu padre querrá mostrar su apoyo a nuestro compromiso. ¿Verdad, señor Reyes? El silencio se estiró entre nosotros como un cable a punto de romperse. Claro, continuó Jasper, reclinándose satisfecho. Quizás su generación no comprenda estas cortesías modernas. En mi círculo, esto es simplemente lo que corresponde. Mis manos temblaban al sacar la billetera, gastada y lisa tras años de uso, una billetera de hombre trabajador que jamás había cargado el tipo de dinero que aquel restaurante esperaba. Sentía la mirada de Vivian sobre mí, pálida bajo la luz de las velas. Papá, por favor, yo puedo. No. Coloqué mi tarjeta sobre la cuenta, rezando para que la transacción pasara. Está bien, princesa. La sonrisa de Jasper fue triunfal. Excelente. Aprecio a un hombre que entiende el protocolo correcto. Revisó el teléfono otra vez, desplazándose entre mensajes como si mi humillación hubiera sido apenas una formalidad ya olvidada.
¿Sabe, señor Reyes? Vivian temía que usted no aprobara nuestra relación. Yo le dije que los adultos maduros siempre encuentran formas de llevarse bien. La palabra maduro me golpeó como una bofetada. El restaurante continuaba con su murmullo de prosperidad, el tintinear de cubiertos caros, el roce de telas de diseñador, las risas suaves de quienes pertenecían a ese mundo. Yo nunca me había sentido tan fuera de lugar. Creo simplemente en tratar a las personas con respeto, dije, controlando mi voz. ¿Respeto? Jasper levantó la mirada de su teléfono, arqueando una ceja con fingida confusión. Pensé que estaba siendo muy respetuoso. Después de todo, le permito mantener las costumbres tradicionales. Otros en mi posición insistirían en arreglos modernos, pero yo entiendo la importancia de dejar que las generaciones mayores se sientan útiles. La copa de vino de Vivian tembló en su mano. Jasper, por favor, basta. ¿Basta de qué, cariño? Su tono era inocente, pero sus ojos brillaban con diversión maliciosa. Solo converso con tu padre. A menos que él se sienta incómodo con una discusión honesta sobre nuestras diferencias de origen. El mesero regresó con mi tarjeta y el recibo. Firmé con la mano aún temblorosa la propina dolorosa, pero necesaria para conservar un poco de dignidad ante el personal. $362 en total, casi una semana de salario. Ahí está, dijo Jasper alegremente, como si me hubiera hecho un favor. Nada como una buena cena para unir a la familia. Aunque supongo que esto está muy por encima de sus experiencias habituales, ¿verdad, señor Reyes? Me levanté despacio, la silla chirriando sobre el mármol. El ruido resonó en el silencio repentino que había caído sobre nuestra mesa. Vivian me miró con ojos llenos de horror creciente y comprensión. Gracias por la cena, añadió Jasper, aún sentado, aún sonriendo. Estoy seguro de que Vivian apreciará ver lo bien que se llevan sus dos hombres favoritos. La crueldad casual, la forma en que había orquestado mi humillación mientras se mostraba como generoso, me dejó sin aliento. No era nerviosismo ni torpeza social. Era una demolición calculada de carácter, ejecutada con precisión quirúrgica frente a mi hija. «Papá», susurró Vivian, poniéndose de pie también. El anillo en su mano captó la luz de las velas, lanzando destellos como estrellas sobre el mantel. Miré a Jasper, aún recostado en la silla, confiado, con su traje impecable, su peinado perfecto, su expresión de suficiencia. Todo en él gritaba privilegio y derecho. «Vivian», dije en voz baja. «Tenemos que hablar». Le toqué suavemente el codo, guiándola hacia un rincón más apartado cerca de la entrada del restaurante. Detrás de nosotros, Jasper seguía en su teléfono, como si lo ocurrido fuera solo otra transacción exitosa. El rincón estaba tenuemente iluminado, diseñado para conversaciones íntimas. A través del vidrio ámbar podía ver la calle agitada de Manhattan, gente común viviendo vidas comunes, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba entre cristales y mármol. «Papá, comenzó Vivian, pero se interrumpió, retorciendo las manos en su regazo. «Princesa», mantuve la voz suave, aunque la rabia aún me ardía en el pecho. «Necesito que pienses de verdad en cómo nos trató esta noche». Ella bajó la mirada hacia la mesa, su anillo atrapando la luz tenue. Quizás solo estaba nervioso. Las primeras impresiones son difíciles, y sabe lo importante que eres para mí. ¿Eso era nerviosismo? Pregunté con calma. ¿La forma en que habló? Sobre nuestro vecindario. Sobre cómo me hizo pagar la cena mientras fingía que me estaba haciendo un favor. El rostro de Vivian se sonrojó, pero aún evitaba mirarme a los ojos. Está acostumbrado a otro mundo, papá. A otras costumbres. Quizás solo le pareció normal. Vivian, mírame. Alzó la cabeza con desgana, y por un instante volví a ver a mi niña,
la pequeña que solía trepar a mi regazo cuando el mundo le resultaba demasiado grande y confuso. Un hombre que de verdad te ama jamás humillaría deliberadamente a tu padre, le dije. No se burlaría del barrio donde creciste ni despreciaría el trabajo que puso comida en tu mesa. Pero lo amo, susurró, y sus palabras sonaron más como un ruego. Y él dice que me ama. No dudo que lo quieras, princesa. Y quiero creer que él también, pero el amor no basta si no se devuelve de la misma forma. Alargué la mano sobre la mesa, cubriendo las suyas con las mías. He visto a hombres como él antes. Empiezan con faltas de respeto pequeñas y, poco a poco, construyen sobre ellas. Lo de esta noche fue una prueba. Quería ver cuánto aguantaba yo y cuánto estabas dispuesta a excusar tú. Vivian guardó silencio un largo rato, contemplando nuestras manos entrelazadas. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un murmullo. Vi cómo te miró. Eso no fue nerviosismo, ¿verdad? No, cariño, no lo fue. Nunca me ha hablado así a mí, dijo rápido, como si al defenderlo pudiera borrar lo ocurrido. Siempre ha sido dulce y atento. No lo dudo. Eres hermosa, exitosa, bondadosa, todo lo que un hombre como él querría adquirir. La palabra me supo amarga. Pero adquirir no es amar, Vivian. Amar significa valorar lo que el otro aprecia, no despreciarlo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. ¿Y si tienes razón? ¿Y si me equivoqué terriblemente? Su pregunta me rompió el corazón. Pensé en todas las veces que la vi luchar con decisiones, queriendo protegerla de cada tropiezo, pero entendiendo que debía aprender a confiar en su propio juicio. Entonces averiguarás qué hacer después, dije simplemente. Y recordarás que, pase lo que pase, no estás sola. Tienes personas que te aman tal como eres. Personas que jamás te pedirían que te avergüences de tus raíces. Se secó las lágrimas con la servilleta de tela, dejando pequeñas manchas oscuras en la cara costosa de la tela. Pensé que era tan lista, tan independiente, ¿cómo no lo vi venir? Porque tienes un buen corazón. Porque crees lo mejor de la gente. Y no dejes que nadie te haga pensar que eso es una debilidad. Le apreté las manos con firmeza. Mereces a alguien que honre lo que valoras, no a alguien que vea tu amor como un escalón más en su escalera social. A través del cristal del reservado, pude ver a Jasper aún sentado en nuestra mesa, ahora hablando animadamente por teléfono. Su lenguaje corporal era relajado, confiado, el de un hombre convencido de haber ganado una batalla importante. No dejo de pensar en cómo habló de nuestro barrio, dijo Vivian lentamente, como si de pronto aquel lugar le pareciera motivo de vergüenza en lugar de hogar. Tu madre y yo elegimos ese vecindario porque estaba lleno de buena gente que se cuidaba entre sí. Creciste rodeada de maestros, bomberos y comerciantes que conocían tu nombre y te vieron crecer. Eso no es motivo de vergüenza. Lo sé, respondió, aunque su voz sonaba insegura. ¿De veras? Porque con la manera en que habló esta noche, cualquiera pensaría que el trabajo honesto es algo que debería ocultarse. Como si las manos que construyeron tu casa en el árbol y te enseñaron a cambiar una llanta fueran motivo de vergüenza. Ella miró hacia Jasper, que había terminado la llamada y ahora consultaba su reloj con impaciencia evidente. Probablemente se esté preguntando qué nos demora. Pues que se lo pregunte. Mantuve la voz firme, aunque una parte de mí quería regresar a esa mesa y darle una lección sobre respeto. Esta conversación es sobre ti, no sobre él. ¿Qué debo hacer, papá? La pregunta que había temido y esperado a la vez. Pensé en María, en los consejos que le habría dado a nuestra hija en ese mismo instante. Solo tú puedes decidirlo, princesa. Pero hagas lo que hagas, aquí estaré. Y si alguna vez necesitas un lugar seguro al cual volver, nuestra puerta siempre estará abierta. Ella asintió, dejando escapar nuevas lágrimas. Te amo, papá. Y yo a ti,
Cariño. Más de lo que alguna vez sabrás. Se levantó despacio, alisando su vestido y recomponiéndose. Debería regresar. Él querrá irse pronto. Yo también me puse de pie, reprimiendo el impulso de tomarla en brazos y llevarla a casa, como hacía cuando era niña y el mundo le había roto el corazón. Solo recuerda lo que hablamos, ¿de acuerdo? Y confía en tus instintos. Son mejores de lo que piensas. Regresamos juntos al salón principal, su mano descansando suavemente en mi brazo. El taxi se alejó del Golden Fork mientras la fachada resplandeciente de Manhattan quedaba atrás. Me dejé caer contra el asiento de vinilo gastado, sintiendo como mis 58 años se me instalaban en los huesos como el frío del invierno. La radio del conductor sonaba con un suave jazz, en contraste con la sinfonía eterna de bocinas y sirenas de la ciudad. A través de la ventana empañada vi cómo el paisaje cambiaba. Los monumentos de vidrio y acero se transformaban en edificios de ladrillo, las boutiques de diseñadores en bodegas y lavanderías de barrio. También la gente en las aceras cambiaba, de trajes de poder y tacones caros a ropa de trabajo y zapatos prácticos. Mi mundo. El mismo que Jasper se había pasado la velada ridiculizando. Mi mano buscó la cadena dorada bajo mi camisa, aferrándose al anillo de bodas de María, caliente aún por mi piel. 28 años desde que se lo coloqué en el dedo, 18 desde la última vez que tuve que quitárselo. La promesa que le hice en su lecho resonaba en el silencio del taxi. Cuida de nuestra niña, Gus. Protégela de cualquiera que quiera hacerle daño. Entonces pensé que entendía lo que eso significaba. Rodillas raspadas, corazones rotos de adolescente, algún chico universitario que no la supiera valorar. Nunca imaginé a alguien como Jasper, un hombre capaz de destrozar su autoestima con una sonrisa, llamándolo amor. El puente de Brooklyn se alzaba ante mí, sus cables atrapando la luz de las farolas como hilos de plata. Abajo, el East River fluía oscuro y eterno hacia el puerto donde yo había puesto pie en Nueva York por primera vez, 40 años atrás, recién salido del servicio militar, con nada más que esperanza y determinación. ¿Qué harías tú, amor? Susurré hacia la ventana, viendo cómo el vapor dibujaba el rostro de María en el cristal. ¿Cómo la protejo sin perderla? Pero en el fondo sabía lo que ella me diría. María jamás había tolerado abusadores, llevaran trajes caros o jeans rotos. Cuando Vivian tenía 8 años y Tommy Morrison le tiraba de las trenzas en la escuela, fue ella quien marchó hasta el patio y le dio una lección sobre respeto que el chico jamás olvidó. No con amenazas, sino con la autoridad moral devastadora de alguien que sabe lo que vale. El taxi descendió del puente hacia territorio familiar. Edificios de piedra rojiza con escaleras de incendios, pequeños jardines frontales donde la gente cultivaba tomates y rosas por igual. La ventana de la señora Rodríguez brillaba con un cálido amarillo, su telenovela llenando el aire del vecindario en calma. Pensé en el rostro de Vivian en aquel reservado, como su seguridad se había resquebrajado cuando le pedí que mirara de verdad el comportamiento de Jasper. Empezaba a verlo. El desprecio disfrazado de encanto, el control enmascarado de cariño. Pero ver y aceptar son cosas distintas, sobre todo cuando el corazón insiste en otro relato. El pecho se me apretó al repasar las humillaciones de la noche, la forma en que Jasper había tachado nuestro vecindario de pintoresco, como si el lugar donde cría mi hija fuera una atracción turística, la crueldad calculada de deslizarme la cuenta, sabiendo el peso que tendría para mí y que, aun así, la pagaría por ella. Pero era más que dinero. Era el mensaje detrás, que yo era viejo, irrelevante, que mis valores estaban caducos, que mi amor por mi hija no era más que un obstáculo que él podía sortear. Estás equivocado, muchacho, dije a las luces que pasaban. Muy equivocado. El taxi redujo la velocidad al entrar en mi calle. Los árboles empezaban a mostrar los primeros brotes de primavera. Las luces de los porches iluminaban con calidez y vi al señor Fox sacando la basura para la recolección del día siguiente. Gente normal, vidas normales,
construyendo algo sólido con sus manos y sus corazones. El anillo presionaba contra mi pecho cuando el taxi se detuvo frente a mi casa. A través de la ventana del salón vi el mismo lugar donde le enseñé a Vivian a atarse los zapatos, donde vimos dibujos animados los sábados y construimos fuertes de mantas que cubrían medio mueble. Donde María y yo soñamos con el futuro, y donde yo crié a nuestra hija solo cuando ese futuro nos fue arrebatado. Te prometí que la mantendría a salvo, dije al asiento vacío junto a mí. Ese muchacho es peligroso, María. No con los puños, sino con algo peor. Quiere poseerla, no amarla. El taxímetro se apagó y le entregué al conductor el efectivo con una propina que le ayudaría a llegar a casa con su familia. De pie en la acera, miré la casa que había dado cobijo a 3 generaciones de vida honesta. Mañana llamaría a Vivian. Hablaríamos, de verdad hablaríamos, sobre lo que había visto esa noche y lo que significaba para su futuro. No intentaría controlar su decisión, pero me aseguraría de que entendiera la decisión que estaba tomando. Y si Jasper decidía escalar esta guerra, que la empezara él. Aprendería que subestimar a un hombre por su ropa de trabajo era un error con consecuencias. Subí lentamente los escalones, giré la llave en la cerradura de una puerta que siempre había estado abierta para cualquiera que necesitara refugio, consejo o simplemente un plato caliente y alguien que lo escuchara. Dentro, la casa aguardaba en silencio, cargada de recuerdos y del eco de lo que estaba por venir. 6 semanas después de aquella desastrosa cena. 6 semanas de llamadas tensas y conversaciones cuidadosas. Vivian había empezado a hacer preguntas, sobre respeto, sobre relaciones, sobre la diferencia entre amor y posesión. Cada conversación parecía irritar más a Jasper, ansioso por recuperar el control. El rugido de un motor caro quebró la calma de la noche en Brooklyn, seguido por el portazo de un auto cerrado con fuerza innecesaria. Desde mi ventana, vi a Jasper avanzar por el sendero hasta mi casa, su abrigo costoso ondeando detrás de él como una bandera de batalla. No llamó, golpeó la puerta con violencia. La abrí despacio y lo encontré de pie en mi porche, con su fachada habitual de pulcritud ahora agrietada, mostrando algo más oscuro. Sin esperar invitación, se abrió paso hacia la sala, observando los muebles modestos y las fotos familiares con un desprecio imposible de ocultar. «Tenemos que hablar», dijo, girándose para encararme. «Ahora». Cerré la puerta con calma, dejándola sin seguro. ¿Hablar sobre qué? No juegues conmigo, viejo. A la tarde siguiente, estaba frente al edificio de apartamentos de Vivian en Manhattan, con un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de su madre, entre mis manos curtidas. El portero me reconoció de visitas anteriores y asintió con respeto mientras anunciaba mi llegada. «Que suba», respondió la voz de Vivian a través del intercomunicador, cálida, pero cautelosa. El ascensor hasta el piso 15 me dio tiempo para organizar mis pensamientos. ¿Cómo decirle a tu hija que su prometido se presentó en tu casa lanzando amenazas? ¿Cómo equilibrar la honestidad con la necesidad de permitirle tomar sus propias decisiones? Ella abrió la puerta antes de que pudiera llamar, y me impactó lo cansada que se veía. Ojeras bajo los ojos y una sonrisa que parecía forzada. «Papá». Se apartó para dejarme entrar. «¿Qué haces aquí? Estas son para ti». Le tendí las margaritas, viendo cómo su rostro se suavizaba al reconocer su significado. «Y también quería hablar contigo». Su apartamento era hermoso, todo líneas limpias y colores perfectamente escogidos que reflejaban su talento para el diseño. Pero lo noté frío, carente de la calidez de un hogar. El mobiliario caro creaba distancia en lugar de cercanía. «Voy a ponerlas en agua», dijo, desapareciendo en la cocina. «¿Café? Eso estaría bien, princesa». Cuando regresó con 2 tazas humeantes, nos sentamos en su moderno sofá. Bonito, sí, pero nada cómodo. Ella recogió las piernas bajo su cuerpo, como hacía de niña,
y por un instante volví a verla pequeña. Quiero que sepas algo. Empecé con cuidado. Pase lo que pase entre tú y Jasper, yo te amo completamente. Tu felicidad es lo más importante para mí. Asintió, pero sus ojos estaban alertas, desconfiados. Pero también necesito que sepas que Jasper vino a verme anoche. Su taza se detuvo a medio camino hacia los labios. ¿Qué? Estaba furioso. Dijo que habías estado haciendo preguntas, que tenías dudas. Quería que te llamara y me disculpara, que dijera que estaba equivocado sobre él. Mantuve la voz firme, objetiva. Cuando me negué, me amenazó con apartarme de ti para siempre. Vivian dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. No puedo creer que... Quiero decir, sabía que estaba molesto, pero ¿ir hasta tu casa? ¿Cómo se comportó cuando volvió anoche? Guardó silencio largo rato, mirando su café, inquieta. Estaba agitado, enojado. Dijo que había tenido un mal día en el trabajo. Pero ahora que lo pienso, me miró con creciente horror. Papá, lo siento tanto. Nunca pensé que él... No tienes nada de qué disculparte. Me incliné hacia adelante, cubriendo sus manos con las mías. Pero estoy preocupado por ti. Anoche habló de ti como si fueras algo que posee, no alguien a quien ama. Las lágrimas llenaron sus ojos. He estado pensando en lo que dijiste en el restaurante, sobre el respeto, sobre cómo la gente trata lo que uno valora. Se secó la mejilla con el dorso de la mano. Él nunca había hablado de nuestro vecindario de esa forma. Nunca me había hecho sentir vergüenza de dónde vengo. ¿Y cómo te hace sentir eso ahora? Confundida, herida. Apartó sus manos de las mías y se abrazó a sí misma. Lo amo, papá. De verdad lo amo. Pero el hombre del que me enamoré no amenazaría a mi padre. No intentaría apartarme de mi familia. La gente rara vez empieza mostrando las conductas más controladoras, dije con suavidad. Empiezan poco a poco, criticando a tus amigos, haciéndote sentir culpable por pasar tiempo con tu familia, haciéndote dudar de tu propio juicio. Ella asintió, ahora con lágrimas corriendo libremente. Lo ha estado haciendo. Comentarios pequeños, sobre cómo debería vestirme en sus eventos de trabajo, sobre que mis amigos no son lo bastante sofisticados. Me miró con... El entendimiento comenzaba a asomarse en sus ojos. ¿Cómo no lo vi? Susurró Vivian. Porque lo amabas. Porque querías creer lo mejor de él, respondí, acercándome para rodearla con mis brazos, igual que cuando era niña y el mundo le resultaba demasiado grande y confuso. Y eso no es una debilidad, cariño. Eso es quien eres, alguien que cree en las personas, que ve su potencial. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si estoy alejando algo bueno solo porque tengo miedo? Pensé en María, en la promesa que le hice de proteger a nuestra hija de cualquiera que intentara herirla. Pero comprendía que a veces proteger significaba apartarse, dejar que encontrara su propia fortaleza. Solo tú puedes responder a eso, dije con calma. Pero sí puedo asegurarte algo. Un hombre que de verdad te ama nunca intentaría separarte de la gente que te importa. El amor no hace exigencias de ese tipo. Ella lloró en silencio contra mi hombro, mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas e iluminaba los muebles costosos y los adornos de diseñador que, de pronto, parecían insignificantes frente al simple acto de un padre consolando a su hija. No sé qué hacer, susurró. No tienes que decidirlo todo hoy. Solo recuerda que, hagas lo que hagas, yo estaré aquí. Nuestra puerta siempre estará abierta, y nuestro amor por ti no cambia. Se apartó un poco, mirándome con los ojos enrojecidos, pero más claros que en semanas. Yo también te amo, papá. Mucho. Lo sé, princesa. Lo sé. Nos quedamos juntos mientras la tarde se desvanecía, reconstruyendo, padre e hija,
sobre la base de la honestidad y el amor incondicional. Fuera lo que fuese que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. El sol de abril se filtraba entre los árboles en flor de los Eternal Gardens, proyectando sombras danzantes sobre las hileras de sillas blancas. Me encontraba en el borde del área de recepción, ajustando la chaqueta, el mismo traje azul marino de la graduación universitaria de Vivian, que ahora se sentía inadecuado entre la multitud de ropa de diseñador. Los invitados charlaban en grupos, las copas de champaña atrapaban la luz como pequeños diamantes. No reconocía a casi nadie, salvo algunos amigos de la Universidad de Vivian que me saludaron con un gesto cortés desde lejos. Todos los demás pertenecían al mundo de Jasper: cortes de cabello impecables, relojes caros, conversaciones sobre carteras de inversión y vacaciones en Europa. La ceremonia había sido hermosa. Vivian resplandecía con el vestido de novia de su madre, modificado con delicadeza. El encaje que María había escogido 40 años atrás se transformaba ahora en un puente entre pasado y presente. Cuando el ministro preguntó quién entregaba a esa mujer, me puse de pie con orgullo, a pesar del nudo en mi estómago, sabiendo lo que la recepción podía traer consigo. «Disculpe, señor», un joven fotógrafo se acercó. «¿Podría apartarse un momento? Estamos tomando las fotos familiares». Retrocedí, observando a Jasper posar con sus padrinos, su sonrisa afilada como navaja cuando me vio retirarme. Este era su territorio, sus reglas. Cada gesto suyo me recordaba que mi presencia era tolerada, no bienvenida, un trámite que había que gestionar y minimizar. «Papá». Vivian apareció a mi lado, radiante pese a la tensión en sus ojos. «Ven, quiero presentarte a los amigos de la Universidad de Jasper». Pero él emergió con fluidez ensayada, interponiéndose entre nosotros. «Cariño, el fotógrafo necesita más tomas contigo. Tu padre puede presentarse solo». Ella vaciló, mirando entre los dos. «Pero yo quería». «Confía en mí, luego habrá tiempo para socializar». Su mano en la cintura fue posesiva, guiándola lejos antes de que pudiera protestar. Solo entre extraños, caminé hasta las mesas buscando mi tarjeta de lugar. Mesa 12, lejos de la mesa principal, entre una tía abuela de Vivian y una pareja desconocida. El mensaje era claro: familia, pero apenas. Debe de ser el padre de Vivian. Una mujer de perlas extendió su mano perfectamente cuidada. «Soy Caroline, colega de Jasper. Nos ha hablado tanto de usted». La manera en que lo dijo sugería que sus historias no habían sido precisamente halagadoras. «Espero que fueran cosas buenas», respondí con voz neutra. Su risa tintineó como campanas frágiles en medio de tormenta. «Oh, ya sabe cómo es Jasper, tan ingenioso con sus observaciones sobre la gente». A mi alrededor, la recepción fluía como un teatro coreografiado, meseros deslizándose con bandejas de plata, copas llenas antes de vaciarse, conversaciones impregnadas de la confianza fácil de quienes solo hablaban el idioma del dinero. Me acomodé en mi lugar, saludando a la tía Ruth, que apretó mi mano con genuino cariño, y a los Henderson, vecinos que habían conocido a Vivian desde niña. Por un momento, rodeado de verdadera familia y amigos, logré relajarme. Fue entonces cuando vi a Jasper acercarse, con esa sonrisa depredadora clavada en el rostro. «Señor Reyes, ¿cómo va todo? ¿Está a la altura de sus estándares?» La pregunta llevaba veneno envuelto en seda. La conversación a la mesa se apagó, percibiendo la tensión. «Todo está hermoso», respondí con cuidado. «Tú y Vivian han hecho un gran trabajo». Bueno, Vivian tenía ideas muy específicas sobre elegancia. Creo que logramos algo bastante sofisticado. Dejó que su mirada recorriera el entorno lujoso. «Claro que, supongo que esto es muy distinto a lo que usted está acostumbrado». Los dedos de la tía Ruth se crisparon sobre la servilleta. Los Henderson intercambiaron miradas incómodas. «Lo diferente puede ser bueno», dije. «Oh, sin duda».
La variedad es el condimento de la vida. Jasper se colocó detrás de mi silla mientras me preparaba para sentarme. Justo les decía a unos colegas lo fascinante que es tener gente de trasfondos tan diversos aquí hoy. Sociología pura. Empecé a bajar hacia la silla, apoyando las manos en los reposabrazos, y sentí el tirón. La silla se deslizó bruscamente hacia atrás justo cuando mi peso caía, lanzándome torpemente al suelo pulido. El golpe me arrancó el aire de los pulmones. La chaqueta se desgarró en la costura del hombro. A mi alrededor, las conversaciones murieron y las cabezas se volvieron hacia el estrépito. «Ups», dijo Jasper, con voz clara en el repentino silencio. «Parece que alguien anda algo inestable. La edad nos alcanza a todos». Pero en sus ojos ardía el triunfo, y en ese instante su máscara cayó por completo. «Quizá esté más cómodo más cerca del suelo. Ese es su lugar». Un murmullo de horror recorrió las mesas cercanas. La tía Ruth se incorporó a medias, con el espanto marcado en su rostro arrugado. Los Henderson miraban incrédulos ante semejante crueldad disfrazada de accidente. Desde el otro extremo, escuché el grito de angustia de Vivian al verme en el suelo. Corrió hacia mí, dejando caer su ramo olvidado. Me quedé tendido apenas un instante, sintiendo cada uno de mis 58 años, rodeado por el silencio pesado de un centenar de testigos de esa humillación deliberada. Afuera, el sol de primavera seguía filtrándose alegre entre los árboles en flor, indiferente a la fealdad del momento. Detrás de mí, oí el roce de telas finas y una voz conocida. «Nancy, apúrate, ya llegamos tan tarde». Los rezagados entraron por el arco principal del jardín, un matrimonio distinguido, aún mostrando señales de un viaje apresurado. El hombre avanzaba con porte militar inconfundible, pese a la ropa civil. Sus ojos curtidos recorrieron la escena con precisión entrenada, el silencio incómodo, los invitados tensos, y un hombre levantándose del suelo con ayuda de su hija. «Saúl, ahí estás». Una mujer cerca de la entrada agitó la mano con alivio. Nos preocupaba el retraso del vuelo. Pero Saúl Hall se había detenido en seco, con la vista clavada en mí. Algo en mi porte, incluso en medio de la humillación, despertó en él un recuerdo enterrado en viejas patrullas nocturnas y vivacs en el desierto. «No puede ser», murmuró, apartándose del lado de su esposa Nancy sin explicación. Yo me sacudía el polvo del traje rasgado cuando escuché pasos firmes cruzar la recepción con una determinación que delataba décadas de disciplina. No eran botas militares, pero sonaban como si lo fueran. «Señor», la voz cortó el murmullo de los invitados. «¿De verdad es usted?» Alcé la vista de mi corbata maltratada y me encontré con un rostro que no veía hacía 20 años. Más envejecido, con canas en las sienes y arrugas profundas, pero con los mismos ojos inteligentes que recordaba de aquellas misiones bajo la arena y el cielo estrellado. «Saúl», el nombre escapó de mis labios antes de poder contenerlo. «Soldado Hall». Su rostro se transformó al reconocerme, iluminado por algo más profundo, la gratitud absoluta de un hombre cuya vida había sido salvada una vez. «Tienes razón, disculpa el desajuste. Aquí va de nuevo el séptimo trozo, traducido fielmente y manteniendo el final exactamente como en el original. Había sido salvada y jamás lo olvidó. Sargento Reyes, no lo puedo creer. ¿Qué hace aquí?» A nuestro alrededor, los invitados se inclinaron, olfateando el drama sin entender su origen. Jasper se quedó inmóvil. Su triunfo se tornó confusión al ver a su padre acercarse al hombre al que acababa de humillar. «Es la boda de mi hija», dije en voz baja, mirando a Vivian, que contemplaba nuestro reencuentro con creciente asombro. Los ojos de Saúl se abrieron de par en par al registrar la coincidencia imposible. Su mirada saltó hacia Jasper y volvió a mí, procesando implicaciones que iban a remodelar todo lo que creía saber sobre ese día. «¿Tu hija?», empezó,
y se detuvo cuando la comprensión lo golpeó como fuego de artillería. Su voz se alzó, proyectándose por toda la recepción con la autoridad de quien ha sido entrenado para dirigirse a tropas en zonas de combate. Señoras y señores, necesito que todos comprendan algo. La autoridad de su tono reclamó atención inmediata. Las conversaciones cesaron. Los camareros se quedaron a mitad de servicio. Hasta el cuarteto de cuerdas bajó los instrumentos. Este hombre, continuó Saúl, posando su mano sobre mi hombro con reverencia, es el sargento Gus Reyes, del Ejército de los Estados Unidos en abril de 2003, en la base operativa avanzada Charlie, en Irak. Los insurgentes rebasaron nuestra posición durante una patrulla nocturna. Nancy apareció a su lado, reconociendo la historia que había escuchado incontables veces sin imaginar que conocería a su héroe. Sus ojos se llenaron de entendimiento al mirar a su marido y al hombre que lo salvó. Yo estaba herido, atrapado bajo fuego enemigo. La voz de Saúl llevaba una emoción que 20 años no habían atenuado. Este hombre, este héroe, arriesgó su vida para ponerme a salvo. Me cargó 300 yardas bajo fuego activo hasta el punto de evacuación. Un murmullo recorrió al público. Las miradas se volvieron hacia mí con una nueva conciencia, recontextualizando todo lo presenciado. El hombre en el suelo no era una vergüenza de clase trabajadora, era un veterano condecorado que había ganado su honor con sangre y coraje. Lo recomendé para la Estrella de Plata, prosiguió Saúl, con la voz densa de orgullo y emoción. Por valor bajo fuego, por salvar la vida de un compañero cuando cualquier persona sensata habría buscado cobertura. El rostro de Jasper se volvió blanco como la arena del desierto. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, al comprender la magnitud de su error. El simple mecánico al que había martirizado era un héroe de guerra condecorado por un tipo de valor que Jasper no podía imaginar poseer. Nunca me lo dijo, susurró Vivian, pero su voz se oyó en el silencio atónito. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras me miraba con ojos nuevos. Papá, nunca dijiste nada de... Solo hice mi trabajo, Sue, interrumpí, incómodo con tanta atención. Cualquier soldado habría hecho lo mismo. No, señor, no cualquier soldado. La voz de Saúl se quebró. Usted me salvó la vida para que pudiera volver con Nancy, para ver crecer a mi hijo, para acompañarlo hoy mismo por este pasillo. Se volvió hacia Jasper, cuyo rostro mostraba ahora el horror de reconocer lo que había hecho. Este hombre es la razón por la que yo tengo una familia, declaró Saúl a la multitud en silencio. Es un auténtico héroe americano, y si acabo de presenciar que alguien lo trató con algo menos que respeto absoluto. Sus ojos encontraron a Jasper, llevando una decepción de padre que cortaba más hondo que cualquier grito. La zona de recepción zumbaba con susurros mientras los invitados procesaban la revelación. Las copas de vino yacían olvidadas sobre las mesas mientras la gente miraba al hombre de chaqueta rota que había cargado al padre de sus anfitriones hasta ponerlo a salvo bajo fuego enemigo. Junto a mí, Vivian me tomó la mano, apretándola con orgullo y amor feroces. «Bienvenido a casa, sargento», dijo Saúl con formalidad, poniéndose firme en su ropa de etiqueta, un soldado honrando a su camarada por última vez. El silencio se estiró como una respiración contenida hasta que Jasper dio un paso al frente, con el rostro ceniciento pero resuelto. El depredador seguro de sí que había orquestado mi humillación se había desvanecido, sustituido por un joven que encaraba las ruinas de su propio carácter. «Yo», se le quebró la voz. Carraspeó y lo intentó de nuevo, acercándose al micrófono que usaba la banda para los anuncios. «Necesito hablarle a todos los presentes». Los invitados se removieron incómodos mientras él ajustaba el micrófono con manos temblorosas. Vivian se acercó más a mí, sujetando mi brazo con aprensión. «Lo que ocurrió aquí esta noche, lo que yo hice, es imperdonable». Sus palabras se expandieron por la recepción, amplificadas para que todos las oyeran. «He pasado meses tratando a este hombre con falta de respeto y desprecio,
y acabo de comprender por qué eso no me hace solo estar equivocado, sino ser despreciable. Nancy Hall se llevó las manos a la boca, reconociendo la angustia de su hijo. Saúl permaneció rígido, esperando ver si el muchacho que había criado encontraba el valor para arreglar las cosas. Mi padre acaba de decirles que el sargento Reyes le salvó la vida en Irak. La voz de Jasper ganó fuerza al obligarse a continuar. Lo que no les dijo es que en los últimos meses he tratado a este héroe de guerra como si estuviera por debajo de mí. Porque es mecánico. Porque vive en Brooklyn y no en Manhattan. Porque fui demasiado inseguro y estúpido para ver más allá de mis propios prejuicios. Una mujer en la mesa 6 susurró algo a su acompañante, alcancé fragmentos, tiró la silla, humillación deliberada. Me burlé de su barrio, de su trabajo, de sus valores. Lo obligué a pagar una cena carísima solo para verlo lidiar con la cuenta. Cada admisión hacía más dolorosa la confesión. Esta noche le retiré la silla y lo vi caer, y después le dije que su lugar era el suelo. Un coro de exclamaciones recorrió la recepción. Varias miradas se volvieron hacia mí, entre la simpatía y la indignación. El fotógrafo, con la cámara aún en alto, dudó si debía documentar aquella ruptura sin precedentes del protocolo de boda. ¿Y por qué hice todo esto?, siguió Jasper, con la voz desnuda de autoacusación. Porque tenía miedo. Miedo de no estar a la altura del servicio de mi padre. Miedo de que Vivian viera que no soy ni la mitad del hombre que cualquiera de ellos dos es. Así que intenté derribar a alguien que solo merecía honor y respeto. Se volvió directamente hacia mí, abandonando el micrófono para hablar desde el corazón. Señor Reyes. Sargento Reyes, lo siento profundamente. Usted le salvó la vida a mi padre, y yo pagué esa deuda intentando humillarlo delante de su hija. No espero su perdón, pero le pido la oportunidad de ganármelo. La recepción quedó completamente inmóvil. Hasta el personal de catering se detuvo, cautivado por el desmantelamiento público del orgullo de un hombre al servicio de su conciencia. Quiero aprender de su ejemplo, continuó, con la voz quebrándose. Quiero convertirme en el tipo de hombre que merece formar parte de su familia. El tipo de hombre que protege y honra lo que importa, en lugar de atacarlo por miedo. Las lágrimas corrían por el rostro de Vivian al ver a su esposo despojarse de toda máscara, dejando sus fallas al descubierto ante Dios y ante todos. Nancy se había colocado junto a Saúl. Ambos padres miraban a su hijo con una mezcla de dolor y esperanza. Di un paso adelante, sintiendo el peso del anillo de María contra mi pecho y la promesa que había hecho de proteger a nuestra hija. Pero proteger, a veces, significaba enseñar a otros a amarla bien. Hijo, dije, con la voz clara en el silencio, se necesita más coraje para admitir los errores en público que para cometerlos en privado. Lo que importa ahora no es lo que hiciste, sino lo que elijas hacer de aquí en adelante. El alivio le inundó el rostro cuando le extendí la mano y luego lo atraje a un abrazo que su disculpa se había ganado. La familia significa apoyarse en todo, añadí, en los buenos tiempos y cuando no estamos a la altura de quienes queremos ser. Bienvenido a nuestra familia, susurré, solo para él. Y gracias por amar a mi hija lo suficiente como para volverte digno de ella. Saúl se acercó con precisión militar, pero con el calor de un padre cuyo hijo por fin había aprendido las lecciones que más importan. Estoy orgulloso de ti, Jasper. Este es el hombre que crié, el que siempre supe que estaba ahí. Nancy se unió a nuestro círculo, con lágrimas libres mientras abrazaba a Vivian y a mí. Lamento lo que han soportado, pero agradezco que mi hijo haya encontrado la fuerza para arreglarlo. El fotógrafo alzó la cámara con timidez. ¿Debo? Sí, dijo Vivian con firmeza, pasando su brazo por mi cintura y tomando la mano de Jasper. Documenta esto. El momento en que nuestra familia realmente comenzó. El aplauso brotó tímido y fue creciendo hasta convertirse en un crescendo.
Sentí la presencia de María tan real como si estuviera a mi lado. Nuestra hija había elegido bien, no al hombre que Jasper había sido, sino al hombre en el que estaba convirtiéndose. La banda reanudó la música. Las parejas se dirigieron a la pista de baile, y en algún lugar entre los árboles en flor del jardín, la primavera cantó su canción eterna de crecimiento y segundas oportunidades. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.